Hola, hola, bendiciones. Te saluda Ani Nicholas y hoy estamos nuevamente aquí en este nuevo espacio de No Soy la Única. Hoy nos acompaña la pastora Carla Cruz y el licenciado Santiago de la ciudad de Guatemala. Y hoy estaremos charlando de un tema muy importante, que es la sanidad familiar a través del perdón. Yo creo que el perdón es una herramienta muy importante que muchos no logran usarla de la manera correcta. Pues se podría evitar muchos problemas, muchas heridas, mucho dolor. Y por eso hoy estamos aquí en esta noche para hablar de este tema tan interesante, tan importante. Y así es de que, ¿cómo están compañeros? ¿Cómo están hermanos en Cristo? ¿Cómo están Amén. familia? ¿Verdad? Desde la ciudad de Guatemala, salúdanos, Pastora Carla y Santiago, saluden a nuestra audiencia. Hola, 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 buenas noches. Qué bueno saber que estamos nuevamente unidos en un tema en el que realmente creo que va a haber impacto. Les saludo desde Guatemala. Es un gusto nuevamente poder dirigirme a ustedes por este medio y compartir con personas pues que traen un testimonio, con Santiago, con Ani, que pues hemos tenido a bien recibir este tema, un tema en el que creo que es donde muchas personas hemos chocado, donde muchas personas coincidimos y pues es un tema en donde creo que por falta de muchas familias se desintegran. Esto creo pues que es mi punto de vista y creo pues que también Santiago tiene su propio punto de vista para este tema, ¿verdad, Santiago? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es una verdadera bendición y un privilegio poder sintonizar esta noche con ustedes y poder compartir un poco de la palabra de nuestro Padre, de nuestros testimonios, de nuestra vida y de saber también de que eh, todo, toda constante necesita tener algunas veces pausas en el camino. Y muchas veces esas pausas pueden ser positivas y pueden ser también algunas veces situaciones que nos van dando la fuerza para catapultarnos más arriba o de repente también si nosotros no sabemos discernir esa pausa en el camino también nos puede hacer retroceder. Entonces, este tema que vamos a platicar del día de hoy es fundamental para la vida de cualquier persona, sobre todo si está buscando tener un acercamiento con las reino, con la vida espiritual, porque es lo que nos va a ayudar realmente a sostenernos, a mantenernos y a poder entender, porque muchas veces hemos crecido con algunos conceptos, como ya lo hemos platicado algunas veces eh, en programas anteriores, donde lo más difícil que nos puede tocar como seres humanos algunas veces no es tanto el hecho de aprender, sino dejar por un lado lo que aprendimos y volver a aprender algo diferente. Eso algunas veces cuesta. Y cuando cuesta, muchas veces tenemos situaciones que la misma familia va generando y esto es lo que vamos a tratar el día de hoy para irlo disipando a la mejor manera que Dios quiere que lo podamos tener y poder compartir con el resto de nuestra familia. Así que para mí un gusto. Feliz noche. Gracias a todos. Gracias Santiago por ese hermoso saludo y feliz Día de la Madre, Pastora Carla. Espero que la hayas pasado muy bien. Saludamos a todas esas madrecitas que nos están viendo. Bendecimos sus vidas. Yo creo que qué mejor tema de que ahorita tocar este tema del perdón, ¿verdad? Dentro de la familia. Yo creo que la mujer y la madre toma un rol muy importante dentro de la familia. También somos las que dirigimos, ¿verdad? Todo lo que la cabeza del hogar, las instrucciones de la cabeza del hogar, que es el padre. Entonces tiene que haber esa conexión también con el Señor, con Dios y bueno, pues queremos tomar ese tiempo
para felicitarlas, y esperemos que sean amado, apachachado, consentido, ¿verdad? Yo me la pasé, tuve un fin de semana muy lindo junto con mi familia, mis hijas, con mi nieto, y me imagino que tú también, ¿verdad? Ahí te vi con tus 2 hijos hermosos que tienes, ¿verdad? Muy, Consintiendo. muy rico, tiempo muy rico. Así es, qué hermoso, amén. Pero vamos a seguir con este tema. ¿Sabías que antes, la Biblia dice en Proverbios que antes de que una familia, te lo voy a poner así, que un matrimonio, que una relación personal fracase, llega el orgullo? Entonces te preguntarás, ¿por qué estás hablando del orgullo si el tema es el perdón? Bueno, el orgullo es algo que nos evita, que nos detiene de pedir perdón y de recibir perdón. Yo creo que si algo afecta en las familias, si algo evita que una familia sea completamente sana, es la falta de perdón. Cuando no se da ese perdón, porque no estamos expuestos a herirnos los unos a los otros, estamos expuestos a, quizá con una palabra, con una acción de lastimar el corazón de un cónyuge, de un hijo, de una hija, de un miembro de la familia. Y eso causa heridas en el corazón, causa heridas en nuestro interior que solamente el perdón, a través del perdón, podemos llegar a sanar a esas heridas. Entonces, el tema de hoy es la sanidad familiar a través del perdón. Queremos que mientras nosotros estamos hablando y charlando, mientras estamos dando información bíblica, no solo bíblica, sino psicológica, también profesional, usted quiera hacer preguntas, puede hacerlas. Si nosotros tenemos la respuesta para dársela el día de hoy, le vamos a dar la respuesta. Y si no, se lo enviamos por un mensaje, pero queremos que participen. Queremos que ustedes realmente sean parte de este podcast en vivo. Ustedes son los que le dan vida también, ¿verdad? A este espacio, porque para ustedes, es para aquellos que están necesitados. Así es de que Proverbios 16:18 dice que después del orgullo viene la caída y tras la arrogancia el fracaso. ¿Qué quiere decir? Que antes de la caída, escucha bien, viene la altivez de espíritu. El orgullo nada más es algo que la persona eh, eh, es controlada, ¿verdad? Por un espíritu de altivez, un espíritu que quiere controlar, que se haga a mi manera, ¿verdad? Que se haga como yo digo o para qué tengo que pedir perdón, para qué tengo que pedir disculpas, para qué tengo que reconocer mis errores, para qué tengo que asumir mis responsabilidades. Eso es la altivez y eso es el orgullo, el cual la Biblia nos enseña que, que el orgullo no le agrada a Dios, que no es algo que es bien visto ante los ojos de Dios. Entonces, hoy queremos enseñarles que se puede lograr alcanzar la sanidad familiar, por muy difícil que sea la situación, por muy difícil que sea el problema, hay solución, hay esperanza en Cristo Jesús. Yo Así creo es. que ustedes, ¿verdad? Santiago, tú eres padre, Carla, tú eres madre, y yo creo que todos hemos pasado por un proceso difícil dentro del hogar. En mi experiencia, yo he podido experimentar que necesito diariamente tener ese perdón en mi bolsillo, donde yo ande, guardado a la hora que yo tengo que sacarlo. Y eso es lo que muchos les cuesta hacer, el pedir perdón y otorgar perdón. Creo que el mantenernos humildes nos lleva a tener relaciones sanas, ¿verdad? Familias sanas, matrimonios sanos. Así es de que hoy yo quiero darle el tiempo a Santiago, que él pueda realmente hablarnos un poco de lo importante, ¿verdad? Que es otorgar perdón para tener una familia sana, una familia saludable, ¿verdad? Lo podemos decir así, porque perfecta no hay. No hay familias perfectas.
Si usted piensa que su familia debe ser perfecto, sus hijos deben de ser perfectos, el esposo o la esposa debe de ser perfecto, déjeme decirle que no es así. No hay familia perfecta, no hay nada perfecto, pero sí podemos tener una relación sana, una relación donde otorgamos y recibimos perdón y por resultado vivimos una vida sana, una vida con felicidad, con gozo y alegría. Así es de que Santiago te voy a dar el tiempo para que puedas exponer a aquellos que nos están sintonizando el día de hoy. ¿Qué es lo que realmente significa para ti el perdón dentro de la familia cuando hay un caos, cuando hay diversos problemas? El día de hoy yo estuve tratando de aterrizar bien la idea del concepto de la familia que Dios tiene. Y yo creo que nuestro principal guía en este sentido era nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Y vamos a ver, en Mateo 12, 46, que es donde nos vamos a centrar, ahí se platica un episodio y también está en Marcos 3 y está en Lucas 16. Hay un episodio donde se habla un poco con relación a la madre, a los hermanos y a los hermanos terrenales, por decirlo así, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que ahí es donde podemos tener las primeras luces de cómo es que tenemos que ir orientándonos hacia lo que es el concepto de la familia en nuestra vida espiritual. Pero este pasaje de la Biblia, el versículo 12, principalmente, uy, aquí tengo un visitante, perdón, en el versículo 12, dice también que unos le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, le dijeron que el tema era a la hora de la consolidación. Dice, cuando una persona dice tiene su casa dividida, entonces, ¿quién puede poder afrontar los problemas si tiene una casa dividida? Entonces, yo creo que la primera parada de lo que vamos a platicar hoy con relación a la familia es cómo tratar de que el vínculo familiar sea unido a pesar de las diferencias que pudieran existir dentro de la misma familia. ¿Cómo podemos hacer la unidad de los caracteres diferentes y diversos que existen dentro de una misma familia? Obviamente, papá y mamá no son iguales, ninguno de los hijos son iguales y todos tenemos nuestros privilegios, nuestros dones y también todos tenemos nuestros defectos. Entonces, ¿cómo podemos ir consolidando esto? ¿Cómo podemos hacer de cada uno de los miembros de la familia miembros del equipo para que eso pueda ir funcionando poco a poco? Nosotros no estamos aquí para decir cuál es una familia perfecta, como lo decía la pastora Ani al principio. Nosotros estamos aquí para que podamos abordar lo que la Biblia dice con relación a un tema en específico. Porque vamos a encontrar en el camino que hay muchos tipos de familia. Hay familias que ya no son convencionales en el sentido de que, por ejemplo, ya no está el núcleo familiar tan unido porque ya hubo una separación, ya hubo un divorcio, o ya hay hijos mayores viviendo en otros lugares, o en algún momento los hermanos decidieron tomar rutas diferentes. Por ejemplo, en países ya un poquito más desarrollados, los hijos a cierta edad, cuando ya les toca ir a universidades o a colegios que son un poquito antes de una universidad, ellos deciden retirarse del hogar y empezar a tener un tipo de vida fuera del núcleo familiar, lo vamos a llamar así. Pero, ¿cuál es la importancia de lo que vamos a platicar hoy? Cuando nosotros hacemos una unidad familiar, quiere decir que esta unidad familiar no va a únicamente tornar en el hecho de que estemos juntos. Nosotros podemos estar juntos en oración,
unánimes en ayuno, podemos estar unánimes buscando el Espíritu de Dios, el Espíritu y las cosas que compartiendo el pan de vida que Dios nos da, no necesariamente viviendo bajo un mismo techo. Algunas veces es necesario entender que la unidad a la que se refería la familia de aquel entonces consistía en la unidad de espíritu. Y cuando nosotros lo reforzamos con las personas que más queremos, es ahí donde empieza a fluir los lazos que van a traer, porque ¿cuál es la finalidad verdadera de una familia? ¿Tú te lo has preguntado? Es cierto que nosotros como seres humanos somos natural y eminentemente gregarios. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos tener compañía todo el tiempo, que necesitamos que esté alguien más con nosotros todo el tiempo. De hecho, la Biblia lo respalda en algunos versículos que dice que es mejor que estén dos que uno, que si uno se cae el otro lo levanta. En el Génesis, cuando Dios dice, vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y todas estas argumentaciones bíblicas con mucho sustento que nos dicen que no es bueno estar solo. Pero el tema es que también, porque esto nos está diciendo de que hay una manera para poder conducirnos, hay que entender que también la Biblia dice que todos son etapas en la vida y no vamos a crecer de una manera si siempre estamos pensando que todo tiene que funcionar igual, que todo tiene que ser igual, y esta situación algunas veces puede ser, en lugar de una fortaleza, una debilidad. ¿Por qué? Porque si ustedes se recordarán, nosotros en el programa pasado tocamos un tema un poco sensitivo y delicado. Era, nosotros podemos perdonar, nosotros debemos perdonar. Es que no es opcional, nosotros tenemos que perdonar para que así nuestro Padre nos perdone, para que así nuestras oraciones sean escuchadas. Es una obligación como cristianos, como creyentes en nuestro Dios supremo, nuestro Padre celestial, perdonar. Pero lo que hicimos, la acotación, la connotación, que fue un poco, que es delicada, y a ese punto vamos a llegar ahora, es perdonar no significa tolerar. Claro que sí, significa poder aguantar, significa poder llegar mediante el diálogo, la oración y hacer un montón de situaciones para tratar de mantener granítica la familia. Pero muchas veces, la mayor parte de situaciones en las que yo he tomado parte en las personas que padecen alguna adicción, lamentable y tristemente, el abusador está dentro de la familia. Algunas veces el abuso viene del cónyuge hacia la esposa, o a veces de la esposa al esposo, o a veces en línea descendente del esposo a los hijos, o a veces de los hijos a los padres. Conozco un caso muy cercano a mí en el que el hijo en algún momento se volvió el abusador de la mamá, y la mamá estaba aguantando los abusos que el hijo le daba, que son tormentosos, son económicos, psicológicos y físicos, por el hecho de que decía, es que pobre mi hijo, ¿qué va a hacer en la calle? ¿Qué va a hacer si en algún momento yo le doy la espalda? Entonces yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que buscar el discernimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque consentir esta clase de hechos, consentir al agresor, consentir a la persona que está ofendiendo nuestra integridad física, nuestra integridad psicológica o nuestra integridad económica y todas las causalidades que esto puede ir en detrimento, en contra de la persona, es ahí donde nosotros ya no podemos considerarlo. Porque recuerden ustedes también que la palabra dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros nos tenemos que dar un lugar, nosotros tenemos que tomar una posición como personas para luego poder entender al prójimo.
Pero si nosotros esperamos que el prójimo nos golpee, nos dé, nos acabe y ya no tengamos ni energía, ni fuerza, ni físico para nosotros, ni para Dios, que es lo principal, entonces ahí creo que es un momento de hacer lo que decíamos al principio, una pausa y pedirle a Dios la guía para poder salir y superar esta clase de situaciones que vamos a ir platicando despuesito. También yo creo que es creo que aparte de que, bueno, otorgamos perdón, y eso lo vimos en uno de los segmentos anteriores, ¿no? Los límites que no significa el que esté perdonando, que se vuelva a repetir, el mismo comportamiento, ¿no? Sino que yo creo que el perdón nos sirve para sanar nuestro corazón, pero también podemos decir un límite aquí llegó ya este abuso, ¿verdad? Si en el caso de que la otra persona no quiere cambiar, no quiere recibir ayuda para ese abuso. Estamos hablando de heridas que causan personas que fueron recibieron esas heridas a través del abuso, a través quizá verbal, físico, psicológico, sexual, ¿verdad? En muchas ocasiones ocurre desde la niñez, ¿verdad? Pero tú decías algo que pidamos a Dios el discernimiento de lo que Dios quiere para nosotros. La Biblia dice que los planes de Dios no son nuestros planes, ¿verdad? Que el futuro que Él tiene para nosotros, que el plan que Él tiene para nosotros sobrepasa nuestros planes. Si nosotros planificamos algo ya para nuestros hijos, para nuestra familia, lo hemos visualizado, ¿verdad? Que ellos sean exitosos en todos los aspectos de su vida. O sea, tiene un límite, pero lo de Dios va más allá. Va más Correcto. allá de lo que ya hemos visualizado, de lo que hemos pensado, porque dice que los planes de Dios no son nuestros planes. Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para que se cumpla lo que Él ya estableció en nuestra vida. Amén. Y una de las cosas que realmente Dios quiere es que Él sea el fundamento en nuestros hogares, que Él sea la base. Yo creo que por eso experimentamos mucha desintegración o muchos problemas, porque la base no está puesta ahí en medio de ese hogar. Dice la Biblia que en Mateo 7:24, mira, dice cualquiera, o sea, si ahí hay una parábola que se estaba usando, Jesús usaba esa parábola y hacía la comparación de un hombre sabio, un hombre insensato, un hombre que edificó su casa sobre la roca y el otro que edificó su casa sobre la arena. ¿Verdad? Y dice que cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, dice, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no dice, ¿qué dice? No cayó. En otras palabras, no fue destruida porque estaba fundada, tenía buenos fundamentos, estaba fundada en la roca. Pero dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vientos, vinieron ríos y soplaron, dice, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así es como se encuentran muchos hogares, en la ruina. Se encuentran heridos, se encuentran en los escombros, porque mire, una cosa es mantenerse bajo esa ruina, bajo esos escombros, porque en algún momento algunos podemos haber experimentado experiencias malas en nuestra vida. Hemos podido experimentar un abandono, una pérdida, y esto nos puso debajo de los escombros, pero una cosa es mantenerse bajo los escombros y otra cosa es levantarse en medio de esas situaciones difíciles, en medio de esos problemas que nosotros podamos decir, no hay solución,
Pero hoy aquí dice la palabra que si nosotros escuchamos lo que Dios nos está hablando, lo que Dios está diciendo, nos compara con un hombre sabio y un hombre insensato, uno que edificó su casa sobre la roca, que vinieron problemas, vinieron situaciones, nos pusieron debajo del escombro, pero no pudieron botarnos, no pudieron destruirnos. Pero también compara con el hombre insensato, el que no oye la voz de Dios, y vinieron vientos, ríos, soplaron vientos fuertes, y ¿qué dice? Y esa casa tuvo una gran ruina. Amén. Entonces Dios nos está dando la oportunidad hoy de analizar pensar en dónde está fundamentada nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar. Pastora Carla, yo creo que es bien importante el que podamos poner esas bases, esos fundamentos. Pero ¿cómo puede la gente que no conoce a Dios, cómo puede empezar a poner esas bases? ¿Cómo puede empezar a poner esos fundamentos en la roca, en el lugar firme? Dice la palabra de Dios allá en Mateo que Él es la roca, que Él es nuestra roca, nuestro castillo, nuestro más alto refugio, dice la palabra. Y Piedra aquel angular. amén, que pone su casa sobre esa roca, sobre ese castillo, sobre ese alto refugio, no va a conocer ruina, no va a conocer destrucción. Entonces, ¿cómo le podemos decir a nuestra audiencia, Carla, qué fundamentos, en dónde poner esos fundamentos, ese hogar, esas relaciones interpersonales? El tema de esta noche es un tema, eh, lo veo que es un tema bastante extenso. Extenso porque por la razón es de que los hogares, todos los hogares que hemos formado, pues tienen diferentes situaciones. Cada uno ha llegado de una u otra forma, pero cuando ya llegó una destrucción al hogar, uno de los factores más importantes, perdón, es lo que tú decías acerca de la falta de perdón, cuando no queremos ni pedir el perdón, ni queremos otorgarlo. Entonces, definitivamente los hogares se mantienen y es un alto, pero es una cantidad de hogares que se encuentran destruidos actualmente. La palabra dice claramente que uno derriba 1000 y otro derriba a otros 1000, pero juntos sé que derribamos a 10,000. Oiga bien, esta es una palabra clave. ¿Por qué entonces el Señor nos llama a la unidad? Porque el Señor lo sabe, Él lo sabe todo. Pero una de las estrategias que muchas veces el enemigo nos cierra el entendimiento es que no entendamos la razón y el por qué Dios ha permitido que nosotros formemos un hogar. En la palabra de Dios no existen casualidades, no existen casualidades, solamente existen propósitos. Entonces, posiblemente algunos me digan, entonces, ¿qué fue lo que pasó en mi hogar? ¿Qué fue lo que me destruyó? Entonces, ¿por qué existen tantos hogares? ¿Por qué existen tantos niños, tantos adultos dolidos? ¿Por qué existen tantas personas que cargan ese resentimiento, que cargan ese peso? Gente que posiblemente hasta ya conoce de un Dios de poder y seguimos cargando con el mismo proceso y repitiendo lo del año pasado y a como vamos, parece que el año que viene lo volvemos a repetir. Porque muchas veces nosotros hemos escuchado de la palabra, pero no hemos dejado que la palabra entre a nosotros. No hemos dejado que la palabra llegue y haga su función. ¿Sabe? Yo soy estilista. Tengo años de estar trabajando este proceso y siempre, siempre mi recomendación para las clientas es, bueno, te puedes lavar el cabello hoy que te lo lavé, mañana no, pasado sí. ¿Por qué? Porque en el segundo día de no lavar el cabello emana una grasa natural y esa grasa natural es la que llega a recubrir toda la fibra del cabello. Entonces, ¿qué sucede? Si la lavamos todos los días, toda la protección se va. Entonces, eso es lo que nosotros vemos comúnmente en el tema, en el ramo del estilismo.
pero la palabra del Señor, que es tan hermosa, es tan extensa, es tan profunda, que llega al nivel de la necesidad que nosotros podamos tener. Y el consejo de la palabra siempre va a ser consejo. Uno derriba 1000, otro derriba 1000, pero los dos juntos derribamos a 10,000. ¿Cómo es esa suma? ¿Cómo es esa resta? ¿Cómo es esa parte de la matemática que nosotros no logramos entender? Pero Dios es así. Dios hace lo que Él tiene que hacer. Dice, el perdón es un mandato. Santiago mencionaba de que no es que lo tengas que hacer o porque tal vez me funcione o porque tal vez atraiga algo o pues tal vez voy a probarlo a ver si tengo algún beneficio en mi hogar, sino que la palabra dice que es un mandato divino y al ser practicado libera de la amargura y permite experimentar la paz que Dios ofrece. O sea, cuando yo tomo la decisión, la determinación de que yo necesito perdonar, es cuando empezamos a experimentar verdaderamente qué es verdaderamente soltar la amargura. Algunas veces decimos, yo ya lo hice, tuve un cierto mover, pero si aún no hemos experimentado verdaderamente qué es verdaderamente soltar el perdón, acercarnos, tomar la decisión, la determinación y decir, yo me voy a acercar, porque hay una promesa. Y mire, esta promesa no es solamente para Ani, esta promesa no le resultó solamente a Santiago. Venimos desde hace ya muchas reuniones, hemos tenido bastantes segmentos en los que hemos venido viendo, pues, cómo es que realmente ha funcionado la palabra, en este caso, en la vida de Santiago. Y él comenta cómo fue su niñez, qué fue lo que pasó, a dónde lo llevó y cuál fue la determinación que él tomó, ¿verdad? Ahí, pues, hubo, creo que un poquito de cada cosa, pero creo que hubo una determinación en donde él dijo, yo necesito tener un cambio. Y esa es la determinación que hace la diferencia. Esa es la determinación que marca la vida. Esa es la determinación que hace el cambio. Y qué agradable es ver cuando alguien tiene un cambio, pero qué delicioso es experimentar un cambio genuino. Cuando eso está funcionando en mí, usted puede correr y decirle a todas las personas, esto sucedió. ¿Sabe? Hoy por la mañana, tuve una determinación en mi vida, una determinación grande. ¿Sabe? Hoy, aparte de todos los segmentos que hemos pasado, hoy creo que es un segmento, sin el creo, hoy es un segmento en el que yo me siento tan identificada. ¿Sabe por qué? Porque amo mi familia y la palabra se está haciendo viva, la palabra cada vez se está haciendo viva y esto da un buen resultado. Fíjese que dice, la sanidad familiar a través del perdón conlleva la reconciliación, la restauración de relaciones y la liberación del peso del resentimiento. Mire, ni bueno es acercárselo a una persona que maneje resentimiento. Así es. Y espero, entonces, que nos estén escuchando, que alguien que está manejándolo y pueda decir, yo no sé cómo hacer, no sé, porque llega el momento. Y quiero contarles también de que una de las cosas bien importantes y una de las características es cuando nosotros tenemos resentimiento y falta de perdón, es un cansancio extremo. Hablo como mujer. Es un cansancio extremo que una cosita pequeña nos produce un cansancio. Nos produce porque llevamos una carga, llevamos una carga en la espalda, una carga con la que no podemos y empezamos a rematar con quien se deje y con quien podamos. Y esta carga es la que produce enfermedades. Esta carga es la que produce que la vida no resulte. Y que podamos tener las bolsas llenas de dinero, podamos tener ya hijos grandes, hijos exitosos, podamos tener una mesa bien servida, podamos tener una casa de pompa, como lo decimos frecuentemente. Pero ¿dónde está verdaderamente mi verdadero libertad? ¿En dónde está?
¿Qué está marcando mi vida? Lo que está marcando mi descendencia. Fíjese lo que dice Mateo 5:23, hablando acerca de que la palabra de Dios nos da el mandato. Y esto no solamente para las personas que leemos la Biblia, que tenemos por costumbre leer la Biblia. Dice en Mateo 5:23, y si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ve y presenta tu ofrenda. Mire qué poderoso. Escuche qué poderoso. Andy, Santiago, ustedes, me imagino que en un momento dado, ustedes han podido experimentar esto. Y el llegar y reconciliarnos con el hermano, háblese del hermano, háblese del esposo, de la esposa, háblese del hijo, háblese del vecino. Cuando nosotros recurrimos, hacemos un acto como este, nosotros podemos darnos cuenta que es verdaderamente experimentar la libertad en nuestros hombros y en nuestra vida. ¿Qué les parece? ¿Qué creen ustedes de esto? Yo creo que, mira, por eso es que tenemos que tratar la falta de perdón, el orgullo, porque Claro. el orgullo nos lleva al resentimiento. El orgullo nos lleva, o sea, lo que tú estás diciendo es tan cierto porque ese cansancio emocional, ¿sabes? Que hay peso emocional, psicológicamente hablando, hay un peso emocional que te hace subir de peso. Te hace subir, porque llevas un costal de emociones, ¿verdad? Porque se tragan todos los perdones. ¿Cómo, Santiago? Porque se traga todos los perdones, por eso sube de peso. Exacto, exactamente. Entonces, mira, es tan importante el que sepamos lo que causa el resentimiento, la falta de perdón, nos lleva a la amargura, o sea, todo lo que causa, ¿verdad? Nos lleva el que no podemos perdonar, el que no podemos... Hay un punto aquí que quiero también compartirles. Ajá. Creo que si usted lo sabe, pues, vuélvalo a practicar. Volvámoslo a practicar. Y si no lo sabíamos, pues qué buena nota. Dice, ¿qué relación hay entre el perdón y la sanidad? Porque el perdón nos lleva a la sanidad. Dice, pues el perdón sana. Sanidad, porque no solo afecta nuestras emociones y nuestras relaciones, sino nuestra salud física, mental y mental. Diversos estudios han demostrado que las personas que practican el perdón experimentan menos estrés, menos ansiedad y depresión. O sea, estamos viendo el alto número de cantidad de personas que no hemos estado practicando el perdón, porque si usted se da cuenta, el estrés ha sido motivo hasta de generar muchos ingresos. Todo el mundo quiere ser relajado, todo el mundo quiere ir a relajarse, todo el mundo está buscando spa, porque la gente dice que desde que nosotros empezamos a guardar resentimiento en el corazón, empezamos a hacer la fila de las personas que pueden llegar a tener un cáncer. Imagínense qué fuerte es mantener este resentimiento y como dices tú, Ani, que ande en mi bolso, que ande en el carro, que ande en la guantera, que esté en el trabajo y poder practicar el perdón porque eso realmente pues libera. Así realmente nos hace absueltos. Sí, y es que mira, entramos en una soberbia cuando se refiere al perdón, cuando se refiere a sanar, porque tengo que reconocer, ok, yo fallé y tengo que pedir perdón. Yo fallé y tengo que venir a pedir una disculpa, ¿verdad? Pero mira la Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia de los soberbios? Dice, las escrituras nos enseña que la soberbia produce contienda. Imagínate. O sea, esas contiendas que vemos en los hogares muchas veces es porque un padre, porque un hijo no puede decir la palabra perdóname. Perdóname esa palabra que dije que no tuve que haber dicho.
perdóname por esa actitud, perdóname por airarme, perdóname por pecar, porque mira, hay una cosa que la Biblia nos enseña, que nos es permitido que te enojes, es permitido que llegues a la ira, pero no puedes pecar, porque cuando uno se enoja y uno acciona y tiene comportamientos basados en el enojo y la ira, es donde cometen muchos errores, donde muchos llegan a los golpes, donde muchos llegan a las palabras hirientes, donde muchos llegan Crímenes también. crímenes, al abuso psicológico. Hay gente que entra como en un estado donde dice, no sé por qué lo hice. Fue la ira, esa ira se apoderó de ellos. Apoderó de ellos. Claro, ¿verdad? Actuando de esa manera, pero la Biblia dice que la soberbia produce contiendas. Y mire, dice también en Proverbios 28-25, dice que los orgullosos se ofenden fácilmente, dice, y guardan rencor por todas las ofensas. O sea, un orgulloso se va a hacer siempre la víctima. O sea, tenemos que analizarnos, ¿verdad? Hacerle a la víctima. Es que yo soy la que necesito a que me pidan perdón. A mí tienen que venir a mí. Se va a ofender por todo. Entonces tenemos que ver si hay ciertas características en nuestra vida. Tenemos que analizar qué áreas les tenemos que entregar a Dios, qué áreas tenemos que entregarle. Yo sé que Santiago, una de las cosas área que tuviste que entregarle al Señor fue ese comportamiento que a través de los vicios, que a través del alcohol estuviste y de alguna manera pediste perdón, alguna manera tuviste que venir con esos seres queridos a decir, perdóneme por tanto daño, perdónenme. Pero lo hermoso y lo lindo, lo maravilloso es que hay una oportunidad. Así como Santiago tuvo la oportunidad de dar una vuelta en usted se encuentra conduciendo un auto, ¿verdad? De repente va al camino que lo lleva a la destrucción, al camino lo que lo lleva a la perdición, pero de repente usted reacciona, le llega la luz de Dios, la luz de Jesús, y usted tiene la oportunidad de dar una vuelta en y regresar por el camino correcto. Y eso fue lo que te pasó a ti, ¿verdad, Santiago? Que tuviste que tomar la decisión y decir, no, tengo que reparar. ¿Cómo reparo yo ahora esas relaciones? ¿Cómo reparo? ¿Cómo ahora entro en el proceso no solo de sanidad yo, sino de toda mi familia? ¿Verdad? Y yo creo que tú eres el mejor ejemplo para hablarle a estas personas que nos están escuchando, nos están sintonizando, de que hay esperanza, de que así como Dios lo hizo contigo, Dios también lo puede hacer con ellos. Platícanos un poco de eso, Santiago. Hay dos características del perdón. La primera es una decisión, como lo hemos platicado. Igual que la decisión personal de uno transformar su vida a través del poder y la palabra de Cristo, igual se toma la decisión todos los días de perdonar. Todos los días hay algo o alguien a quien perdonar. Y esto, aquí viene la otra característica del perdón. La otra es en doble vía. Tuviste una vida desordenada, tuviste una vida separada de los caminos de Dios y tuviste una vida, digámoslo así, como el mundo lo denomina normal. Todos los días ofendiste o fuiste ofendido. Entonces, muchas veces, las mayores ofensas, lo que más te dolió, lo que más significó y te marcó en la vida, fueron las ofensas que te hicieron las personas que estuvieron más cercanas a ti. Tus hermanos, tu pareja, tus hijos, porque no es lo mismo cuando se burla un amigo que para ti no tiene un significado de tu condición, a cuando se burla tu cónyuge, o cuando se burla tu hijo, o cuando se burla tu hermano, o cuando se burla tu padre de tu condición. Entonces, es ahí donde tú tienes que tomar la decisión muchas veces de perdonar, aunque no se lo externes. Porque el perdón no significa muchas veces que vayas y se lo digas a la persona. Muchas veces, que cuando la persona ya falleció, que cuando el agresor ya no está, o que me ha tocado algunos casos, también he conocido casos de personas que dicen,
están sufriendo en su lecho de muerte y están que no se pueden morir y están sufriendo y sufriendo, y dices que yo necesito hablar con fulano de tal porque necesito pedirle perdón. Tocó ver un caso así. Y decía yo saber de ese caso. Y decía, por favor, llámenlo. La cuestión es que la persona que él decía que era quien le tenía que pedir el perdón nunca pudo llegar. Pero lo que hicieron fue, porque estaba muy lejos, estaba en otro país, lo que hicieron fue por la vía telefónica, lo comunicaron y esta persona le dijo que me imagino que por cuestiones éticas no estuvieron presentes en la oración, en la conversación del perdón, estas cuestiones. Y lo impresionante es que al terminar el perdón y la plática con esta persona y todo, a los pocos minutos la persona falleció. Entonces, esto es una cuestión de, como bien se ha mencionado hoy aquí en la noche, el perdón es algo liberador. Así es. Es algo que realmente sí tiene que ver con la libertad verdadera y plena. No es necesario, tampoco no es que estemos aquí fomentando el orgullo, pero muchas veces no es posible externarle el perdón a la persona que te ofendió o que te dañó. Porque, por ejemplo, voy a hablar en primera persona. Si la persona que a mí me causó daño cuando yo era niño, yo tuve que perdonarla, era una mujer, una dama, tuve que perdonarla a la distancia y que sin que lo sepa. No sé qué será de su vida, no sé qué se hizo, no sé, fue el perpetrador de la persona que causó daño en mi vida y de alguien más. Entonces, si yo vengo y digo, no, es que yo no voy a estar tranquilo hasta que no vaya y encuentre a esa persona y le pida, eso materialmente no es posible. Pero aquí es donde el Padre a uno le facilita las cosas, porque Él dice que cuando uno está en oración, dice que uno puede cerrar las puertas de su habitación y uno puede hablar con Él directamente. Estás hablando con el Rey de Reyes y el Señor de Señoras, el soberano, y decirle: yo de todo corazón perdono a quien me ha hecho daño. Así es. Y donde quiera que esté, alcance ese perdón a esa persona, a él, a ellos, al grupo, a los que hayan sido. Y tú, en esa condición de pedir petición, en ruego y gozo, el Padre te escucha en lo privado y Él se va a encargar en lo público de que eso regrese a tu vida y te dé la libertad para poder practicarla y ser la persona íntegra que Él quiere que tú seas. La persona plena que Él quiere que tú seas, y que botes todas esas cosas que te están haciendo daño a ti, no al que te hizo el daño, no al que te causó el problema. Él está tranquilo. Así es. Pero tú eres el que andas cargando con eso. Entonces tú vas con el máximo perdonador, el todopoderoso, y Él se va a encargar de otorgarte ese perdón y de otorgarle ese perdón que estás pidiendo a las personas. Entonces yo creo que esas son las dos características más importantes, porque muchas veces también, como volvíamos a repetir, la familia puede ser en algún momento un tropiezo. Porque yo he conocido casos de personas que vienen y tienen un encuentro personal con Cristo y tienen el problema de tener alguna adicción y van tratándose de recuperar. Pero recordémonos que esto no son milagros a la carta de que, yo tenía mal carácter y ya mañana a las 5 de la mañana amanecí un robot transformado. Eso no es así. Todos tenemos que ir en un proceso. ¿Y qué pasa? Que muchas veces las personas que estamos en el camino y en el proceso, ¿quiénes son ustedes los que primero creen que se vuelven piedra de tropiezo a esas personas? Los que además abren la puerta de la habitación, los que
vas a llegar a la sala o al comedor y todo, te van a empezar a decir, y no que cristiano, pues, y no que ya estás dejando de aquí, pues, y no que... Y en la familia son los que algunas veces te hacen un gran estorbo y tropiezo. Pero ojo, si tú lo dejas, si tú lo permites, no quiere decir, ojo, porque no estoy diciendo ponerte a pelear con todo el mundo y discutir con, no. La única opinión que te tiene que importar es la de Jesús. Amén. Y si tú ya hiciste un pacto con Él, si tú ya tenés una relación con Él, entonces cualquier cosa que tengas que discutir, si te ofendieron tu familia, si te dijo tu familia, si te sirvió de tropiezo tu familia, vas a tu habitación y ahí tú le expones a Padre todas las situaciones y yo te garantizo que cuando sales de esa habitación sales como nuevo. Y qué hermoso. Sales así como con una armadura, así con unas grandes audífonos, unos grandes headphones, ¿va? Y solo miras a aquellos monitos, te están haciendo así, pero ya no te afecta lo que te están diciendo. Así es. Lo que te van a hacer sentir, porque tú ya tomaste la decisión que la única referencia que te va a marcar en tu vida es la que Dios tiene para ti. Entonces, cuando ya tienes eso bien metido en tu cabeza, en tu corazón, en tu alma, y ya lo tienes en relación con Dios, no hay nada que te pueda quitar tu paz. Es más, las personas de la familia que no saben cómo es este tema, cómo va funcionando todo esto y están viendo poco a poco, tú ya no tienes necesidad de hablarles ni predicarles. Lo que les escribí un día de estos ahí a las pastoras, les digo, predica, como dijo alguien. Y si es necesario, entonces habla. Porque las personas empiezan a notar esa bendición, esa condición, esas cosas que Dios te está dando todos los días, diferente, y ese crecimiento y eso. Obviamente, como somos humanos, el crecimiento no es, vuelvo a decir, no me acosté hoy y mañana amanezco gigante. No, esto va en un proceso, pero empiezan a ver, bueno, aquel gateaba, hoy ya medio se tambalea, hoy ya camina un poquito, mañana corre, uy, nos dejó, ya corre a 100 por hora, ya no lo alcanzamos. Entonces, alcancémoslo porque yo quiero de lo que él tiene. Yo quiero que él me dé esas bendiciones. ¿Qué hizo? ¿Cómo le hizo? Yo antes, cuando a mí me preguntaban, mire, señor, me decían, denos la receta, ¿cómo bajó de peso? Yo les decía, si yo se las doy, en primer lugar, no lo van a hacer, les decía yo. Y segundo, cuando yo les diga qué es lo que tienen que hacer, se van a enojar. Así que mejor ni les voy a decir. Entonces, lo que pasa es que... Y es que queremos, Santiago, yo creo que queremos como una píldora mágica, ¿verdad? Que todo cambie de la noche a la mañana, pero en realidad es que es un proceso. O sea, mantener la sanidad familiar es algo continuo, es algo que trabajamos diariamente. Yo creo que nadie como padres, nosotros no somos perfectos y nuestros hijos tampoco, pero ellos tratan, nuestros hijos tratan, nosotros tratamos como padres de ser mejor cada día, ¿verdad? Y como decías tú, lo que Dios nos puede dar, miren, la paz, el gozo, el amor, la alegría, lo que Dios nos puede, lo que solo Dios nos puede, nadie más nos lo puede dar. Así es. El mundo nos puede dar una paz, habla la Biblia de una paz pasajera, una paz que te va a llenar en un momento y así también se va. Pero la paz y el gozo, la armonía, esa unidad, solo nos la da Dios, porque mire, Dios es un Dios trino, un Dios es, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos habla de una unidad, nos habla de una familia. Entonces, es el mejor ejemplo que podemos seguir de cómo tener una familia sana es cómo se condujo Dios, cómo se condujo Jesús aquí en la tierra. Y si algo tuvo Jesucristo es el perdón. Aún en la cruz, cuando nosotros no nos merecíamos nada, absolutamente nada, porque nosotros lo pusimos en esa cruz. Nosotros lo tratamos, ¿verdad? Como que no era Dios. Dice que a nosotros vino y nosotros no le recibimos. Entonces, no nos lo merecíamos, pero aún así Él dijo, Señor,
no les tomes en cuenta lo que dicen, lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si alguien nos dio un ejemplo maravilloso del perdón, es Jesucristo. Y a muchos nos cuesta llegar a ese momento porque no han conocido al autor de ese perdón, al consumidor de ese perdón, al que ejecutó ese perdón y sigue dando, otorgando ese perdón hasta el día de hoy, hasta nuestro último día en esta tierra. Por eso, mire, Paola de Cepeda, te saludamos, nos dice ella que es un tema importante el perdón, que es esencial en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, y que así como Dios nos perdonó de nuestros pecados, ¿verdad? A través de ese acto en esa cruz, ¿cómo nosotros, como seres humanos, como mortales, nos cuesta pedir y dar perdón? Y la respuesta es lo que acabo de mencionar. No hemos conocido verdaderamente este Dios poderoso. No hemos tenido una experiencia poderosa a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nos queda claro que... Solo para agregar ahí, porque yo Sí, creo sí. que esto es súper importante. Y mire, es una congruencia espiritual, porque yo inicié con esto. El modelo de la familia que Jesús ahí en Mateo 12:47 nos dice que él estaba con sus discípulos cuando alguien le dijo, maestro, allá afuera te busca tu madre y tus hermanos. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, hasta en algún momento, no sé, nosotros los latinos que algunas veces somos tan sentimentalitos, ¿verdad? La respuesta en algún momento pudo haber sido un poco tajante y dijo, ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Dijo. Mis hermanos y mi madre son los que buscan del reino de Dios. Así es. No se sabe, porque la palabra no dice después si los atendería especialmente o no, eso no se sabe, pueden ser conjeturas. Pero en el momento del acto, que a él le dicen que su madre y sus hermanos, que eran lo más cercano a una familia, digámoslo así, sanguínea o consanguínea que podía tener en ese momento, lo buscan y él dice, no, ahorita no los atiendo, yo atiendo primero el reino de Dios, yo atiendo primero los negocios de mi padre. Y luego pues ya vamos con ellos, porque todos ustedes son mis hermanos y mi madre. Pero aquí viene la cuestión de la madurez espiritual, la cuestión de la familia, hasta dónde puede trascender ese amor de la familia y hasta dónde puede llegar. ¿Acaso la mamá y acaso los hermanos de Jesús no estuvieron hasta el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿Acaso no estuvieron ahí intercediendo, pidiendo, llorando y sufriendo junto con él? No en la distancia, no en el tamaño de lo que él tenía que hacer. Pero ellos no se ofendieron porque, ay, me miró feo, me dijo chucho. No, no. Ellos no se ofendieron por eso. Ellos siguieron adelante. Nuestro Señor Jesucristo siguieron adelante porque todos tenemos que tener entendidos que tenemos una comisión en este mundo. Y esa comisión viene a través de nuestras convicciones que tengamos con Dios. Amén. Vamos a atraer a nuestra familia, siempre, familia a nosotros. Yo quisiera también aportar algo a lo que anteriormente Santiago hablaba acerca de cuando nosotros tenemos que impulsarnos, tenemos que alimentarnos, tenemos que autovitaminarnos para poder acercarnos a querer reconstruir una familia, a querer que nuestra familia se vuelva nuevamente a unir bajo el mandato de Dios. Fíjese lo que dice Colosenses 3:13. Dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo perdonó también al hacerlo. Pero me llama mucho la atención, y esto creo que es un inicio para alguien que posiblemente lo ha estado intentando, posiblemente ha querido estar recuperando su familia, recuperando en sí mismo, recuperándose para poder intentar levantarse,
posiblemente para que su familia no se le pierda, o posiblemente para las familias que ya se perdieron. Y mire, me llama la atención cuando dice Colosenses 3:13, soportaos unos a otros. Soportados, ¿por qué quiere decir soportados? Quiere decir que se está haciendo el mayor esfuerzo. Y ahí hay una promesa, porque si dice soportados, quiere decir que hay fuerza, quiere decir que se está intentando, pero también hay promesa de que este proceso va a terminar, porque si dijera, denle como están o sigan haciéndolo, pero dice soportados, porque quiere decir entonces que se está haciendo el mayor esfuerzo, pero la promesa que le estaban diciendo al Señor es, insistan, háganlo, anímense, que al hacer el esfuerzo, ustedes van a otorgar, ustedes van a tener la victoria. Mire, José 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces, otra vez, fuerza, mira que te mando que te esfuerces. Y no solamente está hablando de una fuerza física, sino que también está hablando acerca de que nos rindamos, de que podamos acercarnos a poder alcanzar esa victoria. Porque mire, usted y yo podemos ganar muchas victorias, podemos ganar mucho dinero, usted y yo podemos, pero la victoria que se tiene dentro de la familia es la que hace familias fuertes y es lo que a usted y a mí nos hace fuertes para luego poder enfrentar lo que viene. Porque dice la palabra también que yo no puedo estar alimentando y cuidando otros jardines, si no primero veo mi jardín. Amén. ¿Cómo está nuestro jardín? Entonces esta noche dice soportados, porque hay promesa que si hacemos la fuerza, que si lo intentamos, vamos a obtener victoria. Y es el Padre que nos da la victoria. La verdad es de que creo que este tema ha sido un tema bastante edificante, bastante alentador. Cuando nosotros nos acercamos a los que están escuchando este mensaje, estamos acercándonos no con el propósito de convencerles, ni con el propósito de decirles, miren qué fácil fue, yo lo hice, lo intenté y fue súper fácil. Es difícil, es difícil. Sí. Posiblemente para algunos un poquito más, tal vez un poquito menos para otros, pero de que hay victoria, hay victoria. Bien. Y nosotros podemos hablarles acerca de que todo esfuerzo tiene una buena gratificación, pero hay batallas que no se pueden vencer, que no nos podemos dar el lujo de vencer. Así es la batalla de sostener una familia, es la batalla de sostener hijos sanos, así no perfectos, pero sí hijos sanos. Que Amén. Cuando nosotros veamos que nuestros hijos caminan, ¿cuál es el hijo que camina bien? El hijo que tiene una vida saludable, es el hijo que realmente se logra abrir camino en la vida. Realmente vemos que para todo lo que hace tiene un temor de Dios. Háblese de la religión que se quiera mencionar en esta noche. No estamos hablando de religión, pero cabe mencionar que si nosotros vemos que ellos son temerosos de Dios, como se les ha modelado dentro del hogar, nosotros vamos a ver hijos sanos, vamos a ver familias realmente fuertes, que ese es el propósito de esta tierra. Uno derriba 1000, otro derriba 1000, pero cuando nos unimos, derribamos a 10,000. Amén, amén, así es. Qué lindo, pastora Carla, de veras que muchos se encuentran en el proceso de reconstruir, ¿verdad? Sí. Reconstruir. Esto me lleva al pasaje de Nehemías, cuando Nehemías, si ustedes se acuerdan que la ciudad la habían tomado los enemigos. Los muros eran bien importantes en la antigüedad. Un muro de una ciudad evitaba que los enemigos vinieran y invadieran esa ciudad. Entonces, Nehemías se encontraba haciendo duelo porque toda la ciudad todos los muros habían sido destruidos, habían sido quemados. Y él dice que entró en lloro, en silicio, en ayunas, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que se construyeran nuevamente esos muros. Esos muros evitan que el enemigo venga y haga destrozos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si ustedes leen ese pasaje, dice que cuando los enemigos venían, ellos arrastraban con todos, se llevaban a los niños, se llevaban a las mujeres. Era una atrocidad lo que llegaban a hacer. Y eso es lo que el enemigo llega a hacer a una familia. La Biblia dice
que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Él vino a hurtar, a matar y destruir, pero Dios ha venido a dar vida y vida en abundancia. Me recuerda que Nehemías le pidió al rey que le diera todo para levantar esos muros, para evitar que el enemigo llegara y les robara y les quitara esa paz, les quitara esa tranquilidad, les quitara esa armonía. ¿Y qué hicieron? Dice que como construían los muros, dice que con una mano tenían la espada y con otra tenían las herramientas para edificar. Imagino yo echando cemento, blocks, tierra, no sé cómo le llaman ustedes allá en Guatemala, para edificar esos muros de piedra, de no sé qué material. Pero dice que no se descuidaban, que con una mano tenían la espada que representa la palabra. Dice Así la es. Biblia que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que entra hasta los tuétanos, hasta los huesos, hasta la división del alma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Amén. Y esa es la palabra que nosotros debe de estar y permanecer en nuestros hogares como padres. Debemos de tomar la palabra y declararla sobre nuestros hijos, sobre los cónyuges, sobre la gente que amamos, que son parte de nuestra familia. Amén. Dice que con una espada, con una mano tenían la espada y con otra tenían el asadón, lo que construían. Entonces nosotros tenemos que balancear eso en el hogar. Tenemos que poner a Dios en primer lugar. La base es Jesucristo. La roca es Jesucristo, porque cuando vengan vientos, cuando vengan ríos, cuando el viento sople en contra nuestra, no va a poder botar esa casa. ¿Cómo nos mantenemos? Amén, a través de la palabra, a través de declarar, a través de decir, esta casa es casa de Dios, este lugar es lugar santo, mis hijos le pertenecen a Dios, son coronas, son herencias. Amén. ¿Cómo reconstruimos? Nehemías tuvo que reconstruir. No fue imposible. Les costó, claro que les costó, pero lo lograron levantar esos muros. Yo creo que en el día de hoy muchos hogares no tienen ya esos muros han sido derribados, o muchos han querido tirar la toalla a mitad del camino, a mitad de levantar el muro, se les ha tornado difícil y han dicho, ya no puedo más con esta situación. Pero déjame decirte que así como Nehemías pudo levantar los muros, pudo levantar esas protección alrededor de la ciudad, así también tú puedes levantar, reconstruir todo lo que el enemigo te haya quitado, te haya robado, todo lo que el enemigo ha querido destruir en tu casa, en tu hogar. Dios lo puede hacer. Pues tienes que confiar en él y tener fe para que puedan juntos, como familia, porque hacemos un equipo cuando estamos Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo ya me uno, me doy mi corazón a él, ya somos un equipo y juntos, con la ayuda del Espíritu, reconstruimos nuevamente ese hogar, reconstruimos nuevamente esa relación personal con nuestros hijos, con un cónyuge. Así es de que esta noche, en estos momentos, hemos hablado de la importancia de tener perdón en nuestro corazón. La única forma que podemos sanar esa familia es a través del perdón. ¿Cómo reconocer nuestros errores? ¿Cómo reconocer que yo fallé? ¿Cómo tomar la responsabilidad y pedir perdón? Segundo paso, el paso de la reconstruirlo todo. Como decía Santiago, no va a pasar de la noche a la mañana. No va a pasar, es un proceso, ¿verdad? Yes. Tal vez tú puedes decir, bueno, ya lo intenté y no funciona, mi hijo no va a cambiar, mi hija no va a cambiar, ese cónyuge no va a cambiar. Déjame decirte que hay esperanza, que para el que cree, todo le es posible, dice la palabra. Amén. Y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hemos llegado al espacio, al final de este espacio, hemos llegado al final de este segmento de cómo obtener sanidad familiar a través del perdón. En nuestro próximo segmento, la próxima semana, vamos a dar pasos de cómo reconstruir
ese hogar, cómo reconstruir, cómo levantarnos de esos escombros. Amén. Así es de que no falten, estamos conectados en todas las plataformas, estamos en Spotify, estamos en Pandora, en iHeartRadio, estamos en YouTube Live, estamos en Facebook, estamos en todas las plataformas que puedan existir. Ahí está nuestro programa. Usted puede volver a regresar a escuchar este segmento y hoy le doy gracias a Pastora Carla y a Santiago por acompañarme en este nuevo episodio de Sanar a nuestras familias a través del perdón. Así es de que hoy quedamos despedidos. Despídense de nuestra audiencia, por favor, y recuérdales que estamos aquí nuevamente el próximo martes a las 7, 8 de la noche. Así es de que bendiciones para todas, bendiciones, Pastora Carla y Pastor Santiago. Bueno, ya te estoy poniendo pastor por fe, ya viste, ya te estoy declarando pastor, pero que Dios les bendiga, gracias por su tiempo y nos sintonizamos la próxima semana en este mismo espacio, Facebook Live, YouTube Live, a las 7, hora del Pacífico, hora de aquí en Los Ángeles, para los que están en Los Ángeles y los que están en Guatemala, 8 de la noche. Amén, así es de que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones para todos.